Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario que estén viendo este video. Les doy la más cordial bienvenida a este primer video del canal donde narraremos historias de terror basadas en hechos reales. El día de hoy les voy a contar una historia de terror sobre el fantasma o demonio de la mujer cara de caballo. Este ser que está muy relacionado con el fantasma de la Llorona, que es un ser que ha provocado mucho miedo y terror a las personas. Aunque este fantasma de la Llorona tiene su propia leyenda, pero pareciera que esta historia es más real y la leyenda cobra vida, pues a mucha gente se le ha parecido, y por eso les comento que esta historia está muy ligada con la mujer cara de caballo, porque también es una mujer, pero de diferente forma. Iniciamos con la historia. Y bien amigos, como les comento, el día de hoy les voy a contar una historia de terror sobre la mujer cara de caballo. Esta historia es un evento real, sucedió en el año de 1910 y le pasó a mi bisabuelito cuando él era campesino. La historia fue contada por personas ya mayores de edad, de la tercera edad, que eran mis tíos, y todo esto sucedió en el pueblo de Chalco. En aquellos años, el asentamiento de este pueblo pues era mucho campo de siembra, incluso en lo que era el centro de Chalco, pues realmente lo que era el palacio, la iglesia, el mercado, era lo que estaba poblado, y ya las calles aledañas a este pueblo, pues realmente eran campos de siembra, estaba todo desértico. Habían unas que otras casas, pero aún no se poblaba el pueblo como se encuentra hoy en día. En aquellos años mi bisabuelo pues se dedicaba a lo que era la siembra y cosecha de magueyes, a la siembra de maíz, calabaza y frijol, que era lo que más se cosechaba en ese tiempo aquí en el pueblo de Chalco. Incluso por aquellos años también hubo muchos establos de vacas que empezaron a surgir pues muchas pues como leyendas urbanas de que Chalco era un pueblo rico en el sentido del ganado y de la producción de lo que era la carne de vaca y la leche, porque mucha gente se dedicaba a esa actividad agropecuaria y pues era lo que era mantenía vivo aquí este pueblo de Chalco. Entonces, pues como les comento, mi bisabuelito pues se dedicaba casi más al campo y la cosecha de maguey. Una noche mi bisabuelo se dispuso a salir a ir a ver a uno de sus compadres que estaba más o menos por el barrio de San Sebastián. En ese tiempo, pues como les comento, todo eran campos de siembra, aún no había muchas construcciones de casas y terrenos, pero había un detalle, que esa noche que mi bisabuelo se le ocurrió salirse a ver a su compadre, ya pasaban de las 8 de la noche, pero había un pequeño detalle: carecían de luz eléctrica. Por aquellos años, la forma de alumbrarse ellos eran con lámparas de petróleo. Los que tenían un poco de más de poder adquisitivo, pues ya empezaban a tener unos que otros unas lámparas de gas, pero eran muy costosas. Entonces, pues, lo que ellos usaban, pues eran velas y lámparas de petróleo. Y ya si en el camino te sorprendía la noche, si bien corrías con suerte, lo que te alumbraba tu camino en las noches era la pobre luz de la luna. Entonces, pues esa noche mi bisabuelito se le ocurrió pues ir a ver a su compadre, aparte de que pues ya estaba un poco tomado porque había bebido pulque, conocido prehispánicamente como el otli, la bebida de los dioses. Aquí muy cerca de este pueblo de Chalco hay un río que está en los límites del pueblo de San Martín Jiconuevo y San Pablo Tlazalpan, que es el río de la Villa de los Niños, que hasta la fecha pues sigue funcionando ese río. Pero en aquellos años ese río estaba más grande y corría mucha agua limpia,
incluso ahí se iban a bañar las personas. Actualmente pues ya dejó de ser un río de aguas limpias, ya es un como tipo desagüe, pero en esos tiempos era agua limpia, se podían ir a meter a bañar las personas. Entonces pues mi bisabuelo cuenta que justo cuando iba a llegar a la mitad del camino para ir a ver a su compadre, él recuerda que vio pasar frente a él a una muchacha muy guapa, de cabello largo, pero pues mi bisabuelito pues en ese momento le ganó, pues sí, el querer hablarle a la muchacha, y esta lo que hizo fue empezar a caminar. Pues mi bisabuelito pues en ese momento parecía que el demonio de la mujer cara de caballo pues lo había hipnotizado porque empezó a seguirla. Entonces pues mi bisabuelito sabía que tenía que ir a ver a su compadre, pero le hablaba a esta muchacha o esta mujer y simplemente caminaba más rápido. En eso pues mi bisabuelito pues la empezó a seguir sin saber que se estaba desviando del camino para ir a ver a su compadre, y empezó a agarrar rumbo hacia la Villa de los Niños. Esa escuela pues aún funciona, pero en esos tiempos ahí estaba ubicado ese río que les comento, el río de la Villa de los Niños. Entonces pues mi bisabuelo comenzó a seguir a esta mujer, se fue siguiéndola, pasaron unos minutos y de repente vio que esa mujer se le perdió de vista, y más adelante de él pues la volvió a alcanzar a ver. Entonces pues mi bisabuelito vio que esa mujer ya estaba parada, agarró y siguió siguiéndola, y justo cuando iba a estar metros cerca de que la había alcanzado, pues empezó a sentir mucho frío. Lo que no sabía mi bisabuelito es que ya estaba pisando el río, que ya lo había metido a la mujer cara de caballo en ese río. Fue cuando trató de volver en sí, pero parecía que ahora algo lo tenía trabado. Fue cuando se le ocurrió hablarle a la muchacha, y cuando ésta volteó, de la pura impresión mi bisabuelito hasta se le bajó la borrachera. Él describe que vio a una mujer que ahora estaba deforme, parecía como una tipo mula o un caballo, y la cara era mitad animal y mitad de esqueleto. Fue en ese momento que ese demonio se empezó a quejar, lanzando un como tipo relinchido, pero se escuchaba entre cadavérico y como si fuera salido de ultratumba. Y pues mi bisabuelo, como pudo, se salió del río y se regresó para su casa. Él cuenta y relata que cuando corría de regreso a su casa, que estamos hablando que era a la altura del centro de Chalco, pues él no supo ni cómo llegó hasta aquí, hasta la casa, pero cuando él iba corriendo para regresar hacia aquí, hacia su hogar, pues sentía que sus piernas le fallaban, como que no coordinaba el paso, y detrás de él escuchaba relinchidos de un caballo y los cascos de un caballo que lo venía persiguiendo. Pues mi bisabuelito, como pudo, se armó de fuerzas y valor, se persinó, alcanzó a rezar un Padre Nuestro en su camino y llegó a su casa y se metió. Al llegar a su casa, pues ya lo estaba esperando mi bisabuela, y le dice: ¿y ahora a ti qué te pasó? Y le dice: ¿qué crees, mujer? No me vas a creer lo que me acaba de pasar. Dice: no me digas que vistes al diablo. Dice: no, algo peor, dice. Acabo de ver a la mujer cara de caballo. Y mi bisabuelita pues lo regañó, porque dice: te dije que no salieras a estas horas de la noche, que mejor mañana fueras a ver a tu compadre. Y ya mi bisabuelito pues todo espantado y desorientado, pues dijo: sí, te hubiera hecho caso, no que ya me llevé el susto, dice. Y ya le describió cómo era la mujer, que era una mujer que tenía
cara de caballo, pero la mitad era de animal y la otra mitad era de aspecto un esqueleto. Y esta mujer pues estaba flotando ahí en el río. Ya no estaba caminando ni nada, ya no tenía pies, estaba flotando y estaba vestida de blanco. Pues ya mi bisabuelita lo que hizo fue echarle agua bendita, le dio de tomar un té que tenía puesto ahí en su estufa de leña, y a los pocos minutos pues mi bisabuelito pues le volvió el color porque estaba blanco de la cara. Se tranquilizó y se fue a dormir. Y a partir de ese día pues mi bisabuelo pues ya no acostumbraba a salir ya de noche, sino que acostumbraba a hacer todas sus actividades a la hora del día, porque sabía que lo que pasaba después de las 7 de la noche y en la oscuridad pues ya no era algo creado de la mano de Dios, sino que ya eran seres del mismo diablo. Y bien amigos, ¿qué les pareció esta historia? En aquellos años de 1910, pues mucha gente relaciona este ser de la mujer cara de caballo con el de la Llorona. Al parecer, parece que son casi los mismos seres, pero cada uno tiene diferentes formas de aparecerse. El lamento de la Llorona, pues el efecto de este ser es que cuando está chillando lejos es que está cerca, y cuando escucha su chillido cerca, se encuentra muy lejos y nunca dice ahí mis hijos, simplemente es un lamento de mujer de horror que te paraliza todo el cuerpo y a veces hasta te puede hipnotizar y te deja trabado del miedo. Y la mujer cara de caballo pues se les aparece a los hombres que son borrachos o que les gusta andar de parranda o ser ojo alegres, y es el efecto como el de las brujas, que también son mujeres que se echan a caminar y los hombres las van siguiendo y los pierden, pero esa es otra historia que les voy a contar después, de unas brujas de Querétaro. Y bien amigos, pues muchas gracias por llegar a esta parte del video. Los invito a que se suscriban a este canal, me apoyen con su like, comenten qué les pareció esta historia y compartan el video para que más gente lo conozca. Nos vemos por aquí próximamente con más historias de terror, contadas en vivo, escritas y adaptadas por Valentín Rosas. Hasta la próxima.